¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer acompañarles. Bienvenidos. Aquí estamos como todos los días, de lunes a viernes, en el espacio en portada, como siempre en Telemiño. Hoy toca viernes, estamos a las puertas del fin de semana. Estamos a la puerta también de la apertura de una quincena 100% vacacional. El mes de julio, en general, también es un mes de muchas vacaciones. Sea como fuere, viernes 14. Asuntos que comentar. Pues para eso han venido aquí al plato de Telemiño nuestros invitados hoy, a los que le doy, claro que sí, la bienvenida y las gracias por compartir su tiempo con todos nosotros y con todos ustedes. Rafael Fernández Alonso, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Encantado de saludarle. Encantado de saludar también a Xan Rodríguez. ¿Cómo estás, Xan? Buenos días. Buenas. Todos. Y doy la bienvenida a Daniel Barredo. ¿Cómo estás, Dani? Muy bien, como diría Rajoy, en orden y por tanto en equilibrio. Exactamente, pues es un equilibrio que hay que mantener y procuraremos. Vamos allá con la lectura de los titulares. El primero de ellos hace referencia pues al problema de la vivienda, que no es una cosa menor, que diría Rajoy, ya que lo citó Daniel. Vivir de alquiler supera ya en Ourense los 450 euros al mes de media. Es el principal asunto que se destaca ahí, como ven. En los subtítulos 2, el primero de ellos, los estudiantes son uno de los colectivos más afectados por la escasez de pisos y altos precios. Un testimonio, entre otros, por ejemplo, el de Carlos Méndez, que dice: si antes encontrabas en un día, ahora en una semana. Vamos ya a la fotonoticia, donde pues de nuevo problemas que surgen para la reapertura de las piscinas de Monterrey, que no tienen quien las gestione, dice el titular que acompaña esa instantánea, la apertura de las piscinas de Monterrey. En la imagen, en obras, prevista para finales de este mes, corre peligro al no haberse presentado ninguna empresa al concurso público que la Xunta convocó para su gestión. Otros temas en la primera del periódico, por ejemplo, el agua sigue sin ser potable en Arrúa y aparecen en Petín nuevos problemas. La prohibición de consumo continúa vigente, por lo tanto. Apartado más noticias, estos titulares: cae en Ourense a su nivel mínimo el número de divorcios, con 404 el año 2022. También no habrá servicio de conciliación en la ciudad por falta de presupuesto. El espacio juvenil Lusquiños, cerrado en enero por unos días, sigue sin abrir. Y también huelga de actores en Hollywood contra el pago injusto de las plataformas digitales. Una pequeña referencia deportiva en la primera. Al fondo de la portada vemos pues una foto de Johnny Izaguirre tras la victoria, contento. Hablamos de ciclismo, hablamos del Tour de Francia. Johnny Izaguirre, segundo golpe español en el Tour. En lo alto de la portada, pues las medallas de Galicia y quienes han sido pues los merecedores de semejante galardón. Carlos Núñez, Juan Pardo y Luz Casal son precisamente los designados con esa alta distinción. Hoy con el periódico tenemos dos propuestas, además del periódico convencional. En el ejemplar de la revista, Guillermo Ríos y la ACB, ese joven muchacho que ven ustedes ahí en la portada, árbitro de baloncesto, árbitro de la Liga ACB, y también un extra sobre las fiestas del fin de semana, que están ahí, como siempre, con muchos puntos de interés y de diversión. Es viernes, día 14 de julio del 2023, ahí está toda la portada, y a partir de ahora pues escuchamos los comentarios. Abrimos por el primero de los asuntos: vivir de alquiler supera ya en Ourense los 450 euros al mes de media. Es una cantidad respetable, sobre todo teniendo en cuenta la tipología social de Ourense, con ingresos bajos y con problemas de emancipación. No lo tienen fácil tampoco en ese sentido los jóvenes. Tampoco lo tienen ni desde el punto de vista profesional ni desde el punto de vista de estudiantes, en tanto algunos desplazados tienen que buscar precisamente aquí acomodo y habitación, y los precios están siendo muy altos. Un problema importante. ¿Cómo lo enfocas y cómo lo ves, cómo lo analizas, Rafa? Pues un gran problema, ¿no? 450 euros al mes para muchas personas supone la mitad del sueldo, y con eso después súmale los servicios que tienes que abonar a mayores. Por eso se ve en algunas mediaciones, están viendo gente que con trabajo y tal no llegan a fin de mes, como si tienes que alquilar y tal. Y después el tema de la falta de pisos, ¿no? En el sentido de que es muy difícil encontrar hoy en día pisos para alquilar a precios, digamos, económicos. La vivienda y en buen estado. Y en buen estado. Y la vivienda social en Ourense es inexistente.
digamos, que llevamos años sin pisos para temas sociales, que es lo que se necesita mucha gente. Y bueno, habla aquí de los estudiantes, las grandes dificultades, que tienen mucha dificultad de encontrar. Pues imagínate si eres inmigrante aún encima, ¿no? Que eso lo hemos constatado nosotros, acompañándolos incluso a buscar alojamiento, y en cuanto bueno, al no tener a veces ni papeles en regla o cosas de estas, pues les es imposible. Lo que digo, viviendas sociales o viviendas de este tipo, lo que se necesita en este momento, y sobre todo, pues lo que decías, Orense es una ciudad con muy bajos ingresos, como pues los precios del alquiler deberían estar en consonancia con eso, no tan disparatados, ¿no? Muy bien, Xan Rodríguez, por cierto, arquitecto Xan Rodríguez, como ve usted este asunto? Pois vexo delicado, problemático, non insuperable, porque todo depende do que sempre falamos, dos poderes, que aporten o que teñen que aportar, tanto a nivel de disponibilidade, solo, que se xeneren novas vivendas. Hai unha política que hai moitos factores que, claro, que se entremezclan, porque, por un lado, temos a política do solo, cando se xeneran novas urbanizacións, hai unhas dotacións de vivenda que hai que deixar, pero ao non haber dinámica, os promotores non se meten a xerar novos, a urbanizar novos solos, que se xeneren novas vivendas, entre esas novas vivendas que aparezca a vivenda de promoción pública per se, o sea, por lei. A Administración pode promover este tipo de actuacións, como xa fixo a última, creo que foi arriba en Covadonga, creo, non sei se fixo algunha outra máis desde ese entonces. Bueno, pero con todo é insuficiente. Eu creo que se fixo unha actuación que non sei se foi, creo que foi anterior, ali perto da antigua estación de autobuses, pero claro, ao final, o que se xenera aí con eso, porque claro, dices, bueno, teño que resolver de golpe, entón de golpe intentas facer o máis posible, entón, claro, sacas 200, 300 vivendas agolpadas, todas metidas, entón, xeras colmeas, xeras especie de guetos, non? O ideal é, pois, oye, unha especie de establecimento, logo despois vanche vir co tema social, porque evidentemente as familias, moitas veces, que entran en este tipo de vivendas son dun estrato social sin discriminación racial ni de tal, pero que algún tipo de población, pois, entonces, bueno, pois, pero eso entra dentro xa da política de cidade, non? É dicir, as cidades moitas veces estructuranse dependendo tamén de factores sociais, non só económicos, pero tamén sociais. Todo eso se mezcla, mezclase que hai moita emigración. A inmigración non ten posibles, non ten papeles, non hai os estudiantes, o problema de estudiantes foi de sempre, pero efectivamente esa situación o estudiante agrávase co outro, a dinámica social da provincia é a que hai moitos factores transversais que hai que poñer e sentar encima da mesa. Cando, como dicía aquí o compañeiro máis xoven, cando este todo ordeado e polo tanto estemos ben, que ordeen a nivel municipal, a nivel xunta e a nivel Estado. Se coinciden estas tres cousas e se poñen a traballar, non só en Galicia, sino nas outras comunidades autónomas, eu creo que o problema da vivienda está reconocido na Constitución, resolverase. Hasta ese entonces, paos de cego iremos dando. ¿Y cómo lo ve Daniel? Pues sobre el tema de la vivienda, como sobre el tema... Claro, yo veo esta portada y me pregunto, yo como persona joven de 23 años en este caso, un joven ve esta portada y dice, bueno, el espacio Lusquiños, que era un espacio para la gente joven, para el ocio, para la creatividad personal, para el desarrollo individual de las inquietudes de cada uno, Piscinas de Monterrey, que parece que no tiene mucha pinta de que vayan a abrir en verano, pero el problema fundamental es el de la vivienda, evidentemente. Y bueno, pues es verdad que hay otras ciudades gallegas, capitales de provincia, en donde, bueno, digamos que ha aumentado también, en algunos casos ha aumentado más el precio. Hablaba con una compañera hace poquito sobre el tema de la vivienda también en Santiago, pero Ourense también es una ciudad
universitaria, aunque no la reconozcamos como tal, tiene un campus universitario y tiene estudiantes que vienen de fuera. Yo soy estudiante universitario, pero nací aquí, estudié aquí, pero hay gente que viene de fuera y la gente que está viviendo aquí, pues tiene ese problema, ¿no? Y por tanto, pues claro, el alquiler en general, el problema del alquiler en general, pero el problema del alquiler en particular para los estudiantes, pues claro, yo recordaba al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero hablar hace poco sobre lo que hizo él en política de vivienda. Él se caracterizó sobre todo por retomar el Ministerio de la Vivienda, que fue criticado en su momento como el Ministerio de Igualdad. Pero claro, él decía, las políticas de vivienda son muy complejas porque no dependen de un real decreto que tú puedas hacer, no, porque tienes que prever X situaciones, lo que van a hacer los propietarios. Por ejemplo, si tú das una subvención pública, el propietario, si tiene libertad total, plena para subir el precio, pues eso es un problema, ¿no? Entonces, bueno, yo creo personalmente que habría que retomar el Ministerio de la Vivienda, pero este gobierno, el gobierno de coalición, por ejemplo, pues ha tomado medidas en el asunto, sobre todo hacer la primera ley de vivienda en más de 40 años de democracia, que yo creo que tendrá sus menos, sus más, sus detractores. Yo, evidentemente, pues soy sobre todo como joven, apoyo fervientemente esa legislación, pero bueno, yo creo que es una legislación que habrá que ver en los próximos años cómo se desarrolla, ¿no? Y bueno, yo creo que sobre todo es eso lo que busca un joven, ¿no? Que aparte de ser consciente de la situación real que hay con respecto a la vivienda, pues qué soluciones le pueden aportar las políticas públicas. Rafa. No, yo creo que aquí la Administración tiene mucho que decir, ¿no? en este sentido, porque vamos a ver, primero los propietarios evidentemente, pero los propietarios lo que buscan es seguridad, muchas veces lo que buscan es seguridad en el alquiler, ¿no? Y en eso. Por ejemplo, y después la Administración, pues por ejemplo, a bolsa de viviendas da Xunta, que non funciona, ¿no? que tal, escasas ofertas e mal, ¿no? Que podría ser una buena solución cuando un propietario, yo la estuve mirando y el alquiler era más bajo, ganaban menos, pero te daba una seguridad, ¿no? Que apoyada por una administración. ¿Qué pasa? Que había muy pocas plazas, a lo mejor la administración tiene que mojarse más en crear más plazas de ese tipo, dar más seguridad, apoyar más al propietario para que pueda alquilar a precios y convencerlo de que es preferible alquilar a precios más baratos, pero con una seguridad que no subir precios o tener la vivienda cerrada, ¿no? En Orense hay mucha vivienda cerrada, también hay que decirlo, y después hay mucha vivienda para reformar. El arquitecto nos lo dirá, pero sobre todo en la parte antigua, en el casco histórico que está. Ahí se juntan varias historias, ¿no? Que la gran problemática que tiene ese casco histórico, que hasta ahora ha estado abandonado por toda la administración, por la administración del ayuntamiento y todas esas cosas, pero habría que a lo mejor pues apoyar también ahí y dar esa seguridad y apoyar a los propietarios para que pueda regenerarse, ¿no? Y puedan crearse más viviendas que como decía Xan, lo de las viviendas sociales, no hacerlas en una colmena. Cuando te hablabas de esa, rodeada de carretera y de repente un mamotreto de no sé cuántas viviendas, pues a lo mejor diseminadas por todo Orense, hay muchas viviendas que podrían ser viviendas sociales. Y las bolsas de alquiler de la Administración de la Xunta y de la Administración del Estado, que también tiene esa bolsa, que son escasas, casi no existen, y que es muy difícil para un propietario entrar y para un inquilino entrar también para alquilar, ¿eh? O sea que tienen las trabas burocráticas por los dos lados, con lo cual no funcionan. Pues a lo mejor ahí la Administración sí que se tiene que mojar, ¿eh? ¿Sam? Como dixen antes, a mí pareceme que é un problema que non é baladí, non é un problema sinxelo, é un problema complexo. Evidentemente, é un problema antigo, non é de agora, podemos nos remontar a séculos, non? A vivenda é unha das maiores inversións de calquer familia, de calquer individuo ou familia. Despois creo que é o coche, o carro, e logo despois, bueno, pois en fin, digamos, inversión como fora de outra industria ou outras cousas, digo con inversión normal. Por lo tanto, consumo unha cantidad de recursos importantes e evidentemente, se tú non vas facer uso desa vivenda, pois tú tes un activo aí que evidentemente non estamos nunha sociedade de tipo intervencionista que che vai a decir no requísese ou tal.
ou eso espero, que non estemos, quero decir, porque eu particularmente non son dese eido, non? Pero, entón, claro, evidentemente hai unhas rendas, hai a vivenda é un obxecto de... Que pasa? Que, pero como teito, como habitáculo, que ten que ter as súas condicións, evidentemente, pois, sanitarias, de aislamento isotérmico, de térmico, acústico, bueno, todo eso. Evidentemente, pois, bueno, pois sirve a calquer segmento de población, a calquer segmento, é dicir, eu teño dereito a unha vivenda, dice a Constitución, outra cousa é que a teñas ou podes adquirila. Entonces, bueno, pois todo eso se xunta. Evidentemente, quérese resolver o problema ou non se quere resolver, porque hai cousas que evidentemente ás veces non se din, porque evidentemente hai poderes de masa económica que están detrás da promoción de obra. E a obra pública xoga aí un balance, un equilibrio. Entonces, non é necesariamente que un goberno seña exactamente social comunista para poder facer unha política de vivenda. Franco empezou facendo unha política de vivenda, non estou defendendo o franquismo, foi das primeiras políticas de vivenda e fixeron moitas vivendas que ainda siguen ca chapiña do xugo e as frechas, polo tanto... Bueno, vamos a hacer una pausa para la publicidad, volvemos de inmediato en la segunda parte, enfocamos ya otros asuntos, hasta ahora. Segunda parte del programa, hoy nos acompaña Rafael Fernández Alonso, Xan Rodríguez y Daniel Barredo. Estamos pues a viernes, y es día 14. Dentro de una semana se acaba la campaña electoral. ¿O es que empezó, Daniel? Empezó, es que, la claro, soportamos, la bien llevamos, la mal llevamos. Es que estamos ahora mismo en campaña oficial de las generales, antes la precampaña, antes la campaña oficial de las municipales, la precampaña de las municipales y en algunas comunidades incluso la campaña de las autonómicas, por ejemplo Madrid o Andalucía, ¿no? Sí, llevamos mucho tiempo de campañas, hacer elecciones siempre es positivo, siempre es una oportunidad evidentemente para que los ciudadanos decidan, pero es verdad que hay un cierto desgaste, eso se nota, pero también... Yo creo que hasta incluso en los propios candidatos. Sí, sí, en algunos más que otros, pero bueno, yo creo que también hay la conciencia clara de lo que puede suceder, de las dos alternativas claras que hay sobre la mesa y por tanto, al mismo tiempo que hay esa, no diría ese hartazgo, pero sí esa sensación, ¿no?, de que tenemos mucha campaña electoral encima, pues al mismo tiempo que eso hay una firme voluntad de acudir el día 23, que es al final lo fundamental, acudir a introducir esa papeleta que nos hace a todos iguales, ¿no? Hoy tenemos aquí la ventaja y el honor de tener un candidato que es don Rafael Fernández Alonso. ¿Y usted cómo lo ve? Pues ¿está usted agotado de la campaña o lo llevas de agotado siempre se está, ¿no? Porque es una... No, en el sentido joder, hay que salir a la calle, hay que tal, eso que este a veces es más, digamos... A salir a la calle es un ejercicio que está muy bien. Sí, sí, y deberíamos salir durante todo el año, ¿no? No acordarse solo en campaña algunos que es sí, pero siempre se dice y nunca se hace. Sí, sí, bueno. Nosotros estamos siempre en la calle, ¿eh? Ahí está, porque no nos queda otro remedio, ya que no salimos en otros medios y tal. Bueno, hoy salimos, ¿no? Hoy salimos. Está saliendo en esto. Pero, entonces, espera que voy a ayudarte, porque siempre te me quejas. Sí. Don Rafael Fernández Alonso, de Por un Mundo Más Justo. Efectivamente. Ahí está. Tuvimos ayer un acto central de campaña aquí en Orense, cuando estuvo la candidata a presidencia del gobierno y tal. Tuvimos un fin de fiesta precioso con música y todas esas cosas. El lleno del salón, la verdad, que para ser julio, cuando me lo propusieron desde Madrid, mira que va a ir tal día, y dije,
en julio en Orense. Pues como vamos, aquí no vas a encontrar nadie en el Tato, ¿no? Va a ser una cosa y tal. Pues, hombre, pues hubo respuesta. Nos cuesta, ¿no? Pero bueno, muchas gracias por todas esas cosas, pero sí es verdad que parece ser que la campaña, ¿no? Por lo que se ve o se intenta tal, está puesta en los demás, en los grandes, y los demás no asistimos, ¿no? Y yo, que soy un gran defensor del voto útil, porque defino el voto útil como el voto que me representa, el voto que expresa lo que yo quiero y lo que yo siento, no es el voto útil de solo los que consiguen escaño y consiguen gobierno. Voto útil, todo el voto de un ciudadano es útil, desde el que solo vota él y su familia hasta el grande, porque está expresando un sentimiento de ciudadano. Claro. ¿No? Pero bueno, en cuanto a esta campaña, pues una campaña distinta, yo creo, ¿no? En estas fechas, donde la mayoría de la gente está fuera de su población, ¿no? El otro día pasaba delante de correos pidiendo el voto por correo, vamos, es impresionante lo que hay, ¿no? También es alegre de que la gente no se vaya, de hecho, me voy de vacaciones y no voy a ejercer el voto, ¿no? Que bueno, aún así, dice, yo tengo que votar, no voy a estar, pero voy a presentar el voto. Eso es lo importante, que todos ejerzamos nuestro derecho y nuestro deber, yo diría, nuestro deber como ciudadanos, que es yo lo he contado varias veces, en el sentido de que en mis primeras campañas una me acuerdo en Vigo, en el Cristo de la Victoria, que tuvimos presentando ante un grupo de gente, y había una persona que no paraba de hacerme preguntas y preguntas, y, claro, y yo respondiéndolo y tal, pues, ¿no? En plan debate, y al final se dice, mira, perdona que caiga pesado, pero es que yo como ciudadano lo más importante que tengo es mi voto, y no se lo doy a cualquiera. Entonces, por eso y yo, oye, lo aplaudimos, le dimos las gracias, y dice, ojalá fueran así todos los ciudadanos. Sí, señor, muy bien. Xan? Eso xa falaban disso no disputado voto do señor Callo, que estaría feito na película. Eu non sei, a miña parte, teño a parte de cerebro que é Hyde, outra Mr. Jekyll, aí a mala estáme dicindo, é un pouco anarquista, non, este sentido, isto de o voto, a votación, isto, outro e tal, non sei. Eu, en todo caso, como aquel que baixaba no carriño hacia Lourdes, virxenciña, a ver se podemos regresar a uns estadios que se parezcan un pouco máis ao aparente normalidade, que ao mellor se cadra un pouco retrógrado, pero a min é o que me place. Entón vamos a ver como queda o panorama, vamos a ver como en fin, como isto se vai a gobernar, porque nos están nos cercando por todos os lados. A Europa é unha Europa, esta Europa que vexo de progresistas, é unha Europa que, a verdad, preocúpame moito. Espero que, se aquí enderezamos un pouco o rumbo, pois podamos facer forza con outros estados da Unión Europea e neutralicemos certas cuestións, como pode ser que nos queren deixar sin agricultura, que nos queren deixar sin un montón de cousas, e todos aquí pois parecemos felices, porque mentras China e mentras India, Pakistán, etcétera, pois poden verter a atmósfera inxentes toneladas de dióxido de carbono, e aquí que intentamos ser máis papistas co Papa, máis cumplidores que tal, estamos nos suicidando nas nosas bases económicas, e sobre todo se hai un conflicto, Deus non o queira, un conflicto armado, unha acusa un gran desastre, pois vamos a ter problemas de mantemento alimentario, co cual a población vai a sufrir, evidentemente, esas e outras cuestións. Nos quedamos reducidos, España queda reducido a un país de servicios, pero de servicios de cafetería, e mira que en España hai tecnoloxía e hai xente con moita capacidade, inda que non teñamos, que somos dos de inventar, non como decía Unamuno, que creo foi Unamuno. Que inventen eles, pero eu creo que esa fase non está ben tomada, pero bueno, independientemente, non, aquí hai xente preparada, e agora estou me movendo como sector industrial, como arquitecto con sector industrial, estou testando, e non somos mancos, o que pasa que queren barrernos do mapa. Bueno, David. Bueno, sí, pero creo que para eso o fundamental é o voto, é dicir, creo que coñecemos un modelo que aposta precisamente por eso, por competir
polo baixo, por competir por baixos salarios, e outro modelo que compite por inversións públicas en I+D+I, en alta tecnoloxía. É dicir, eu tamén creo, e tamén penso que, desde logo, España pode ser un país que compita por aí, que consiga que a xente xoven non se vaya fora, non teña que facer ese... Pero non está ocurrindo. Non está ocurrindo, bueno, eu creo que estáse creando un tipo de emprego moi diferente ao que levábamos nos anos anteriores. Eu creo que sí. Eu creo que moita xente dixo que se facíamos X reforma laboral, o tipo de emprego que se iba a crear, ou máis ben que se iba a destruir emprego. Non se está destruindo emprego, estáse creando, non é tan só que se este creando emprego, estáse creando un tipo de emprego que eu creo que non se fomentaba anteriormente. Bueno, eu creo que iso afectalle moito a xente xoven, o tema dos contratos indefinidos, o tema, bueno, de que, como digo, hai dúas alternativas ben distintas entre sí en canto a política económica e política social. E, bueno, sí, esas dúas alternativas están en liza no noso país, no conxunto de Europa, e, bueno, eu animo a xente xoven, a xente da miña idade a ver, en definitiva, a estudar os programas electorais, inda que isto xa se sabe que, bueno, a maioría da xente non vai a ler os programas electorais, pero facer un decálogo de medidas, fixarse nas 5 ou 10 medidas fundamentais de cada formación política, agora que estamos en campaña electoral, pois é fundamental, e neste tema da creación de emprego, do modelo económico que queremos. Eu enténdote, son posibilista, eu sinto xoven tamén contigo nese aspecto, eu quero que as cousas se fagan ben. Non me importa a veces o partido político, pode ser o Partido Socialista, eu recordo tempos de partidos socialistas maravillosos, non concordo evidentemente con estes últimos anos, como podes ir vendo, pero sí, efectivamente, temos unha situación que os panfletos dos políticos dicen unhas cousas, pero logo non se cumplen. Tú mira o que fan despois, non se fan. É dicir, se fóramos un país serio, que o somos, pero hai xente que non, as actuacións non son serias, moito tal, pero logo non se fan. Rafa. Sí, bueno, eu creo que unha cousa importante que dixeches foi o tema de que a xente tiña que ler os programas políticos. Eu creo que o que decía, o voto é o máis importante que temos e somos os que decidimos o futuro, pero se non estamos informados, se non nos informamos. Pasa que os partidos tampouco axudan moito a informarse, non? Porque cando ves os debates, cando ves tal, o único é si tú más, si yo non sei que... Pero que non cumplen. Bueno, non cumplen, e despois, en outros sitios, se eu minto ou prometo unha cousa e despois non a fago, estaría penalizado. Aquí hai moito voto de forofo, non? Eu voto tal porque sempre votei a... Dá igual que me minta, dá igual que durante 4 anos non fixera nada do que me dixo, pero vou non votar igual porque é dos meus. Hai que deixar de ese voto de forofo e ser de verdad un voto responsable, non? Ver quen cumple e quen non cumple e quen promete cousas que quedan moi bonitas no papel e cada 4 anos repíteas. É verdad que hai que ter criterio propio, cada elector debe telo, pero moitas veces, porque estou facendo campaña estes días, estas semanas, eu falo coa xente na rúa, que é o que máis me gusta, e claro, vexo moita xente que non é que sexa forofa, é que ten unha determinada ideoloxía. Igual se pode pensar tamén que vota un pouco sentimentalmente, pero é que ten unha determinada ideoloxía. E logo, claro, un ciudadano medio, do común, igual non a sabe argumentar, non a sabe explicar como un profesor universitario, por exemplo, pero sí que ten, digamos, un sentido común que lle informa dunha serie de cousas e de que, inda que non vai a ler o programa electoral, que eu, dende logo, tamén defendo que se lean os programas e que incluso os partidos políticos fagan un decálogo, que é unha cousa moi típica dos británicos, fan un decálogo, un resumen, unha síntese das medidas, que iso lle facilita moito a vida ao cidadán. Pero, inda que non vai a ler o programa, eu creo que a maioría dos cidadáns sí que teñen esa clara conciencia de quen son os meus e quen defenden isto que xa neste século XXI parece un pouco anticuado, pero quen defende os meus intereses de clase. Eu creo que eso non está anticuado. Para cerrar, que estamos al límite. Sí, bueno,
Básicamente, somos un país aquí, bueno, casi europeo, pero digamos, históricamente, non na prehistoria, pero na época de Viriato as fratias, non? O sea, eu son deste bando ou daquel bando, bueno, se non hai xusticia, bueno, hai pouca, pero bueno, o meu señor é este, débome a este, e a este clan, e a este grupo, e vaya, vou por aí. Bueno, lo que Viriato, lo que es ser del Madrid o del Barça hoy. Exacto. Aquí da igual. Da igual. Eres del Madrid, Sí. eres del Madrid. Bueno, Eres del Barça. O meu pai era do Barça de xoven e logo cambiou ao Madrid. Todo Mira tipo tú. de... En política hai moitos que pasan dun lado a outro, Sí. porque solamente cos militantes... Eso non é malo, o malo é cando, o sospeitoso é cando se cambia moitas veces. Pues yo supongo que... A vida é móvil. Sí. A vida é móvil. Claro, pero yo supongo que muchos ciudadanos habrán cambiado muchas veces en el sentido de su voto. Si no hubiesen aparecido pues partidos como Ciudadanos o partidos como Podemos, no hubiesen aparecido pues mayorías absolutas del Partido Socialista o no hubiesen aparecido mayorías absolutas del Partido Popular, porque solo con los simpatizantes y con los No, eso é evidente, sí. no se sacan ni un tercio de los votos, Sí, ni de los diputados que están en las... É o elector que normalmente se chama de centro, pero eu penso que o centro político como tal non existe. Eu penso que son electores que nun momento dado optan pola esquerda e noutro momento optan pola dereita. Bueno, yo creo que optan por fulano o por zutano. Hay muchísima gente que vota por fulano o por zutano, tenga la camiseta que tenga. Polo candidato. Porque, claro, si fuese así no hubiese existido pues el fenómeno supernova que fue, por ejemplo, el señor este de Ciudadanos, ¿cómo se llamaba? Que ya te olvidaste. Se chama... Albert Rivera. Rivera. Oye, que nos vamos. Presidente, digo, señor candidato, digo, señor representante Pues nada. por un mundo más justo, que viene aquí a la tertulia, haya elecciones o no haya elecciones, y viene Siempre, como siempre, siempre, porque yo creo a que la expresar gente su punto de vista sobre lo tiene que... derecho a decidir y a conocer. Como es natural. Bueno, que tengas una feliz semana. Muchas Igualmente. gracias. A pasarlo bien, San. Hasta la próxima. Venga, hasta la y próxima. Dani, seas bienvenido y hasta la próxima. Muy bien, muchas gracias. Gracias a ti. Y a todos ustedes, como siempre, muchísimas gracias. Pasen buen fin de semana. Aquí estaremos el lunes comentando la actualidad.